Segundo bloque del resumen parlamentario, seguimos en vivo desde el Senado de la Nación, pero ahora estamos con una diputada, con nosotros Carla Carrizo. Carla, muchísimas gracias, segunda vez en el resumen del Senado. A ustedes, Mariano, siempre es un placer compartir este espacio. Bueno, vamos derecho a lo que nos interesa. Hubo dictamen de un proyecto de ley que está firmado por vos también, que tiene que ver con la educación sexual integral y con que sea obligatoria en todo el país. ¿Qué está pasando en diputados con eso? Bueno, la verdad que bueno, contra todos los pronósticos de que la idea de, después del gran debate que tuvo las dos cámaras, que fue el tema de la legalización del aborto, ¿qué aprendimos? Porque los debates no dejan peleas, dejan aprendizajes. ¿Qué aprendimos? La voz de los protagonistas. ¿Y qué dicen esos protagonistas? Los adolescentes de Argentina. Que el 60% no recibió educación sexual. Y en eso estábamos todos de acuerdo. Así que primer aprendizaje, los derechos no tienen pañuelos, tienen razones. ¿Qué logramos en esa reunión de comisión de educación y de familia? Y muchos de los que estamos trabajando en infancia, como la bicameral integrada por diputados y senadores, apoya esto. UNICEF ha dicho, los adolescentes son como el hijo del medio, no los vemos y son los que más necesidades tienen en la Argentina. Y esos que dijeron que no tuvieron, que la ley de educación sexual, que ya tiene 12 años, fracasó. Entonces queremos que no fracase, porque lideramos la tasa de embarazo adolescente. Y entonces necesitan conectarse con su cuerpo para poder cuidarse. Y los adultos tenemos que ayudar. ¿Qué hicimos en esa reunión conjunta? Perdón que interrumpa, los adultos tenemos un gran problema. El 80% de los embarazos que se dan en nuestro país no son buscados. Exactamente. Entonces, los protagonistas lo piden. ¿Qué vamos a hacer los adultos después de 12 años? ¿Silenciarlos? No. Necesitamos que las políticas les lleguen a los protagonistas. Es muy poco lo que piden y podemos hacerlo. ¿Cuál fue el avance? Un aprendizaje 12 años. ¿Qué dicen los consejos federales de educación? Vos sabés, Mariano, que todos los años todas las decisiones de política educativa se definen en una reunión conjunta donde están los 12, digamos, los 24 ministros de educación. Y hace 12 años vienen diciendo que tenemos que poner a punto esa ley. ¿Para qué? Para que funcione. Y eso es lo que hicimos. Un acuerdo interpartidario, donde, ya te digo, no hay cuestiones de pañuelos, sino de derechos, para decir, bueno, ¿qué aprendimos de estos 12 años de una ley que está buena, pero que no se aplica? Que necesitamos que se aplique en todas las escuelas públicas y privadas del país. Un gran consenso, pocas letras, mucho avance. Así que, bueno, esperamos ahora que en labor parlamentaria los presidentes de bloques de todos los bloques de la Cámara de Diputados puedan ingresar este dictamen tan positivo y lo tratemos antes de fin de año en el ¿Hubo recinto. consenso entonces? ¿No hubo voces consenso en contra? Digamos, se llegó al consenso, al menos lo que sucedía en el Senado era había que mejorar la ley de educación sexual integral. Exacto. ¿Está sucediendo eso? En eso estamos todos de acuerdo y entonces el punto es que los debates tienen que dejar agendas concretas. Y el debate nos dejó lo que tenemos que hacer. Hay una guía concreta de cómo mejorar. Entonces no podemos silenciarnos y hacer de cuenta que no ocurrió. Y sobre todo no podemos dejar de proteger a los adolescentes. Los piden los protagonistas. El Estado tiene que llegarle y llegarle a tiempo. Entonces esto es un aprendizaje interesante. Hay que ir más allá de las minorías intensas que hacen mucho ruido pero representan poco. Acá un consenso de todos los partidos. Entonces volver a generar esa empatía positiva del Congreso con la ciudadanía. Y hay cosas en las que no se tienen que discutir porque no hay grietas. Y eso es infancia y adolescencia en Argentina. Así que con mucho apoyo y mucha expectativa para votar esto en el recinto de diputados y que después lo replique Senado. Hay 120.000 argentinos en este momento, o habitantes en nuestro territorio, que no sabe que tiene HIV. ¿Qué hacemos con las personas adultas? Es muy interesante eso también. Vos decías el tema de el cuerpo que no vemos, la salud. Digamos, hay que volver a poner visibilidad en la salud. ¿Cómo no? Digamos, vos decís HIV, pero también hablamos de diabetes. Es decir, hay un montón, digamos, de cuestiones que tienen que ver con la vida diaria de los ciudadanos, en donde la salud tiene que llegarle a los protagonistas. Y eso también tiene que ver con los adolescentes, Mariano. Hablamos de la tasa de embarazo adolescente, hablamos de que no los cuidamos y entonces no se trata solo de adultos, se trata también de qué pasa con la salud, digamos que no estamos monitoreando en ese universo que van a ser adultos dentro de poco. Así que también este tema de HIV también para los adolescentes, que son los más expuestos, ¿sí? No solamente los adultos que tienen más blindajes, más voz. Y también un tema que estamos trabajando muchísimo es el tema de la vacunación. Hemos visto casos que nos están un poquito interpelando, que nos dan miedo. Hay un problema grave con el tema de las noticias falsas en el mundo, que están hablando que no se necesitan las vacunas. Las vacunas. Entonces, padres, a todos los padres, y me incluyo, soy madre también,
tenemos que defender este nuevo enfoque que se instaló en el mundo de las democracias en Argentina hace 20 años y ya no tenemos patria potestad. Los niños y los adolescentes no nos pertenecen, son sujetos de derecho, tenemos que aprender a respetarlos. Tenemos responsabilidades parentales. Y eso implica que no podemos elegir no vacunar en las vacunas obligatorias. Eso implica que no podemos elegir no educarlos en las cosas que sí son obligatorias educarlos. Entonces, hay un cambio de enfoque que tenemos que recorrer y desde la Bicameral del Defensor del Niño estamos dispuestos a no ceder. Adultos, aprender. ¿Tendremos defensor del niño este año? ¿Saldaremos esa deuda? Sí, Mariano, contarles que va a ser invitar a toda la ciudadanía, eso también es un gran avance del Congreso. El 28 de septiembre inicia el proceso de selección, están todos invitados, los adultos, que son los candidatos, son 68 inscriptos, van a rendir examen para poder cuidar a los niños. Así que vamos a ver el recinto de diputados con todos esos candidatos que... ¿Qué tipo de examen? Bueno, es un examen que está muy bueno, hemos hecho un acuerdo de confidencialidad, todos los integrantes de la bicameral, los 5 defensores a nivel nacional, que son 5 provincias que digamos, se han adelantado a la nación y tienen su defensor, van a hacer las preguntas, pero las preguntas son ciegas en el momento del examen, donde nosotros vemos cuando hablan los diputados, con bolillero, la CONAU va a supervisar, y ahí factor sorpresa, 4 temas. Queremos estar Va a estar ahí. muy bueno, va a estar ahí. muy bueno. Esto es un logro conjunto entre todas las ONGs de infancia del país, diputados y senadores. ¿El mensaje cuál es? El Congreso puede construir instituciones confiables. Queremos un defensor que represente, digamos, un proceso transparente, con confianza. Así que estamos todos invitados. Inicia el 28 de septiembre en diputados y después viene el examen. Bueno, el que pasa, obviamente, tiene que sacar más de 7, como la facultad, van al plan de trabajo, que es escrito y no es público, pero después vienen las audiencias que las hacemos en el Senado, donde las ONG pueden, digamos, si cualquier ciudadano puede presentarnos preguntas y nosotros las leemos. Y después, bueno, entiendo que van a quedar 10, 15 o 20 personas que son lo mejor que tenemos en infancia del país. De ahí tiene que salir ese defensor y estamos muy contentos. Esperemos que este procedimiento que hemos construido también se aplique a otras instituciones de protección de derechos como el Defensor del Pueblo, que espera en la Argentina. Y necesitamos empezar a confiar en los organismos de control. Menos sospecha, más confianza. Bueno, a ver, con el tema de infancia queremos aprenderle al resto de los colegas de las cámaras que podemos construir cosas distintas en el Congreso argentino. Un par de preguntas fuera de programa. ¿Tenés una hija? Tengo una hija. ¿Adolescente, chica? ¿Cuántos años tiene? 13 años, 13 años. 13 años, es una buena edad para la pregunta que te voy a hacer. Si pensamos que 1 de cada 5 niñas es abusada en nuestro país, si pensamos que somos el segundo país en la región en lo que es que utiliza pornografía infantil, que hay tránsito de pornografía infantil, si pensamos en la inseguridad, si pensamos que en la escuela todavía no tienen educación sexual integral, ¿cuál es el lugar seguro donde puede estar tu hija? Es tan interesante lo que decís, Mariano. Mi hija, por ejemplo, tiene 13 años y no tuvo educación sexual. Iba a un colegio de clase media en la ciudad de Buenos Aires. Imaginemos el resto del país. Y bueno, esa, digamos, a mí me interpela todo el tiempo porque es la nueva generación. Esos ejercen los derechos, ¿no? Es hija de la Convención de los Derechos del Niño, así que siempre me marca mis límites y está buenísimo. Ahora, es la generación activa que no quiere esperar indigencia en las políticas públicas, quiere que el Estado les llegue y les llegue bien. Entonces, a mí me parece que el tema del abuso sexual infantil no puede ser algo que hagamos los padres, no tenemos que estar protegiéndonos todo el tiempo, nadie toque tu cuerpo, nadie toque tu cuerpo. La escuela tiene que ser un lugar seguro para los padres, los clubes de fútbol tienen que ser un lugar seguro para los padres, las iglesias de todos los cultos. Yo estoy esperando que la Conferencia Episcopal de la Argentina, la Iglesia Católica, empecemos a hacer una investigación histórica. No basta con el caso de que podamos denunciar el caso de Próbolo en la Mendoza o en La Plata. Necesitamos el modelo, crear una comisión que investigue, porque si no, no nos va a generar confianza ese espacio, como es en Australia, como es en Estados Unidos, como es en Chile, como es en Irlanda. Estamos trabajando. La idea de la protección tiene que ser una protección de toda la dirigencia social y política. No es solamente la política. Son todos los que proveen espacios públicos donde los niños y los padres necesitamos sentir que están cuidados, que no es peligro. No puede ser que sintamos que están en peligro donde deben estar cuidados. Entonces, las iglesias de todos los cultos,
proveen educación, ¿no? Tercerizamos mucho con el servicio de educación. Necesitamos ese compromiso colectivo y desde la bicameral estamos trabajando. Así que no nos alcanza con el perdón, necesitamos justicia. Esperemos, Mariano, que el Senado está por votar. A eso iba. Un gran avance, claro, un gran avance. Estamos esperando esa ley que es que el delito sexual infantil sea un delito de acción pública y de instancia pública, que la justicia intervenga, no hace falta ratificar la denuncia. Y también estamos trabajando en cuidar, porque, por ejemplo, en las escuelas los maestros están obligados a denunciar, los médicos en los hospitales están obligados a denunciar, pero no los cuidamos en el proceso de denuncia. Entonces, a veces, si está hecha la ley, no está hecho el proceso de cuidado. Necesitamos proteger a quienes son los responsables de espacios públicos para que puedan denunciar con confianza y con cuidado. Y necesitamos exigirle mucho más al sistema de protección de infancia en Argentina. También tenemos que poner mucha luz en los operadores del sistema. Mira, a mí me pone muy nerviosa siempre la palabra articulación, ¿no? ¿Articulación? Sí. Articulación, porque cada vez que falla el Estado no tenemos que articular. Miren, no. No tenemos que escondernos en nadie se hace cargo. Exceso de articulación es ausencia de política. Tenemos que exigirle a los operadores del sistema de protección de infancia que sean responsables y que no fracase, que no se escondan en un sistema, digamos, en un andamiaje absolutamente complejo. Mira, vemos casos y hay veces que un niño, un adolescente, ha llegado a tocar 14 veces la puerta del Estado. Y el nombre de la articulación, nadie se hace cargo, no puede ser. Ese es un estado ciego. Necesitamos exigirle también mucho más a cómo funcionan los sistemas de cuidado en Argentina. De eso vamos a hablar en la bicameral con 3 grandes encuentros que tenemos previstos. Estás en diputados, ¿no? Pero te voy a preguntar por la actividad del Senado sobre esta ley en cuanto a los niños que son abusados. Se decía que estaba detenida porque iba a entrar la modificación del Código Penal. La modificación del Código Penal no entra este año. Así que se debería sancionar esta ley. Exactamente, ya tuvo dictamen en la Comisión de Asuntos Penales, de modo que estamos esperando también que los presidentes de bloque del Senado tomen la decisión de ingresar esto al recinto de Senado y sea ley, porque en diputados tuvimos una sanción unánime. Todos los temas de infancia y adolescencia los venimos liderando con unanimidad en ambas cámaras. Sí. No queremos que en el caso de abuso sexual, que tiene la magnitud, vos sabés que es uno de los tipos de agresión de mayor magnitud. Hay cosas que tienen magnitud en la Argentina y atraviesan toda la infancia y adolescencia, no hay clases, no hay provincias. Uno es abuso sexual infantil, otro es embarazo adolescente y otro es obesidad. Los Somos niños, el país con las peores estadísticas. Exactamente, hay cosas que son magnitud y tenemos que ir, y eso es emergencia, eso es una agenda de emergencia. Entonces, primero la violencia, los grados de violencia y el factor más fuerte de violencia en la infancia y la adolescencia es el abuso. Hay abusos que son estructurales, no es episódico. Tenemos que terminar con eso. Y después hay otras cuestiones que tienen que ver con, obviamente, cómo comen, cómo se alimentan. Eso también es desarrollo, eso también es cuidado. Así que, Mariano, vamos a llamarte a esta voz que tiene el Senado para que nos ayudes a exigir también que las cosas que en diputados logramos que sean unánimes, acá, como digo, no hay partidos, hay razones, sigamos haciendo en el Senado de infancia y adolescencia una política de Estado. Esto es una política de Estado. No hay razones para estar en contra. Me encanta que estés acá porque, a pesar que hablamos de temas sumamente complicados, yo creo que vamos a tener buenas noticias de acá a fin de año. Esperemos que sí, si no lo vamos a hacer, lo vamos a incomodar a los senadores. A ver si... Carla, muchísimas gracias a por haber estado ustedes, en el siempre un resumen placer parlamentario. enorme. Pequeñísima pausa y ya venimos con algo exclusivo del Ara San Juan, información de último